A menudo se hace referencia a la inflación como el peor impuesto. ¿Por qué? Porque la gente no nota sus efectos. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que colocas tu dinero en una cuenta que te da 4% de intereses. Y tú estás muy contenta porque crees que tú estás ganando dinero con esta tasa de interés de 4%. Pero ¿qué pasa? Si la inflación es de 7% y tú estás ganando 4% de intereses, entonces no te estás enriqueciendo. Al contrario, te estás empobreciendo. Ganar 4% mientras que la inflación crece de 7% no te hace 4% más rico. Al contrario, te hace 3% más pobre. ¿Por qué? Porque los intereses que estás ganando de 4% están siendo contrarrestados por la inflación. Entonces debes tener mucho cuidado con esto. Por eso es muy importante que entiendas las causas y los efectos de la inflación para que aprendas y sepas cómo protegerte cuando la inflación llega. Especialmente en estos momentos que tenemos una inflación que ha ido creciendo un montón a causa de la pandemia y que va a seguir creciendo a causa del conflicto en Ucrania, como ya te lo he explicado en otros videos. Te pongo el enlace por aquí arriba. Entonces, ¿qué pasa cuando hay inflación? Cuando hay inflación, los productos y los servicios aumentan de precio. Y eso indica que tú poco a poco vas a ir perdiendo poder adquisitivo. Es decir, el dinero que tú tienes cada vez va a valer menos sin que tú te des cuenta. Y por eso no es bueno para ti, porque cuando nuestro dinero vale menos, no es bueno para nosotros. Estamos de acuerdo, ¿no? Te voy a dar un ejemplo para que veas esto un poquito más claro. Vamos a asumir que hay una inflación de 10%, que es un porcentaje de inflación bastante elevado. Esta tasa de inflación de 10% quiere decir que si antes tú comprabas algo con $100 o con 100 euros, ahora vas a tener que pagar 110 euros o $110, dependiendo de la moneda que tú tengas, para una inflación de 10%, para pagar el mismo producto o para pagar el mismo servicio. O también podemos ver esto de otra manera. Por ejemplo, imagínate que tenemos 100 euros y con una inflación de 10%, ahora nuestros 100 euros que teníamos no van a valer realmente 100 euros, pero van a valer 90 euros o $90, dependiendo de la moneda que tengas, como te lo dije ahorita. El problema con esto es que tú vas a seguir viendo en tu cuenta bancaria que tienes la misma cantidad, pero es al momento de pagar o de comprar que te vas a dar cuenta que cada vez los precios están más caros y que cada vez tu dinero te permite comprar menos cosas. Es por eso que la inflación es viciosa, porque poco a poco vas perdiendo tu poder adquisitivo sin que te des cuenta. Es como una muerte lenta. Te voy a compartir una cifra que te va a impresionar. En todo caso, cuando yo estaba escribiendo el script de este video, me impresionó porque en Francia, por ejemplo, que es un país donde hay una inflación controlada, entre comillas, o sea, no es como los países de Latinoamérica donde la inflación en muchos de ellos es bastante elevada. En Francia, por ejemplo, si tú tenías 100.000 euros en el 2005, con la inflación acumulada desde el 2005 hasta hoy, en 2022, habrás perdido un total de 23.541 euros. Y esto se debe a que en Francia, desde el 2005, ha habido una inflación acumulada de 23,5%. Y estamos hablando del 2005, que no es hace tanto tiempo así. Es por esto que es súper importante que te protejas lo más pronto posible de la inflación. Y en este video te voy a explicar cómo te puedes proteger. Yo soy Dani y en este canal hablo de finanzas personales. Si te interesa este tema, te invito a que te suscribas al canal. La inflación puede deberse a muchos factores, como una demanda superior a la oferta, por ejemplo. También puede deberse a políticas monetarias que imprimen mucho dinero e inyectan todo ese dinero en los mercados. No te voy a dar un curso de economía en este video. Lo único que quiero que sepas es que tengas en cuenta su existencia y que estés pendiente para que te protejas de esto antes de que la inflación llegue. Y cuando la inflación esté aquí, bueno, si no lo has hecho y si no estás protegido o protegida, vete preparando porque con el tiempo es muy probable que
ocurran otros eventos que van a hacer que en algún momento de nuestras vidas la inflación esté presente. Por ejemplo, ahorita con la crisis en Ucrania, es uno de estos casos. Aquí te muestro un gráfico en donde podemos ver la inflación en los diferentes países del G7 entre el periodo comprendido entre enero del 2019 y octubre del 2021. Podemos ver en este gráfico que la inflación ha crecido. Especialmente en el 2020, durante la pandemia, hubo un crecimiento que se hizo más marcado. Estas curvas de inflación son establecidas para los países siguientes: para Japón, para Francia, Italia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. En resumen, la inflación ha ido aumentando. Y si vemos, por ejemplo, el caso de España, también la inflación ha ido aumentando. Y si vemos las curvas para algunos países de América Latina, también vemos esta tendencia de que la inflación ha ido aumentando. Este gráfico en donde te comparto la inflación para algunos países de América Latina incluye los siguientes países: Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Entonces, una vez que vimos esto, seguramente te estás diciendo, bueno, ya yo quiero saber qué es lo que yo puedo hacer para protegerme de la inflación. Y esto es lo que vamos a ver en esta parte del video. ¿Qué es lo peor que tú puedes hacer en un periodo donde hay inflación? Lo peor que tú puedes hacer, como ya lo hemos visto, es tener ese dinero en una cuenta de ahorros o en efectivo, porque como ya lo vimos ahorita, poco a poco tu dinero va a ir perdiendo su valor. En las cuentas bancarias no te pagan casi intereses hoy en día. Lo máximo que puedes encontrar por allí que te pueden pagar es un 1% de intereses. En la mayoría de los bancos el porcentaje que te pagan es menor que este. En Francia recientemente se cambió a 1% por la inflación. Pero ¿qué pasa? Se prevé que la inflación a finales de año para Francia va a ser de 4%. Entonces al final te vas a encontrar igual perdiendo tu dinero, porque como lo vimos ahorita, ganas 1% pero pierdes 4%, entonces al final pierdes 3%. Por lo tanto, lo mejor que tú puedes hacer cuando hay inflación, vivas en donde vivas, es invertir ese dinero. Pero hay que saber en qué invertir para poder proteger tu dinero en momentos donde hay inflación. Y como te lo digo siempre, antes de invertir, edúcate siempre. Y esto es lo que yo te doy. Yo te doy educación financiera. Yo no te doy consejos financieros, no te voy a decir invierte aquí, aquí, aquí. Yo te doy las herramientas para que tú elijas y para que tú te eduques. Recuérdate siempre que debes respetar unos pasos antes de invertir, debes tener tu fondo de emergencia, debes haber pagado tus deudas de alto interés, como las deudas de la tarjeta de crédito, por ejemplo. Debes también conocer tu tolerancia al riesgo, porque toda inversión implica un riesgo. Entonces debes conocerte muy bien y saber lo que tú estás dispuesto o dispuesta a aceptar. También antes de invertir debes saber cuáles son tus objetivos financieros. Es decir, que en función de tus objetivos financieros tú vas a saber si ese dinero, por ejemplo, tú lo necesitas de aquí a 5 años o de aquí a 10 años. El dinero que tú no vas a necesitar de aquí a los 5 años lo puedes poner a trabajar. Y como siempre te lo digo, hay que pensar a largo plazo. Vamos a hablar de esto más adelante, esto ya va a venir. Y otra cosa que necesitas antes de invertir es tener un seguro que te cubra tus necesidades médicas. ¿Por qué? Porque en caso de una urgencia necesitarás pagar esa urgencia y la idea es que no te pongas en una situación de mucho estrés donde no tengas dinero para pagar ese tipo de urgencias, porque al final tú decidiste invertir todo ese dinero, ¿no? Entonces cuidado con esto. Una vez que te dije esto, que ya te lo he dicho varias veces y que también te lo he dicho por Instagram, que te lo he dicho en mis diferentes medios, y que no me cansaré de decírtelo porque uno no debe lanzarse a esto de una manera ciega, uno debe educarse antes. Entonces podemos hablar de en qué cosas tú puedes invertir para protegerte de la inflación. Una de las primeras cosas en donde tú puedes invertir tu dinero para protegerte de la inflación
son los bienes inmuebles. Y estas son una de las inversiones más comunes en las que las personas invierten para protegerse de la inflación. Los bienes raíces o los bienes inmuebles funcionan bien con la inflación. Esto se debe a que a medida que aumenta la inflación, también aumentan los precios de las propiedades y también aumenta el precio que el arrendador puede cobrar por ese alquiler de la propiedad que él posee. Esto da como resultado que el arrendador obtenga mayores ingresos por ese bien que él o ella está alquilando durante el tiempo. Y esto le ayuda al arrendador a mantener el ritmo con la inflación. Por este motivo, la inversión en bienes inmuebles son una de las soluciones más interesantes para protegerte de la inflación. Sin embargo, existen ventajas e inconvenientes de invertir en bienes inmuebles. Como toda inversión, siempre hay un lado positivo y siempre hay un lado negativo. Una de las desventajas es que el costo de la transacción al invertir en bienes inmuebles puede ser bastante elevado en comparación a la compra de acciones en la bolsa, por ejemplo. En segundo lugar, las inversiones en bienes inmuebles tienen poca liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que si tú necesitas este dinero de una manera rápida para pagar algo, tú no puedes, en la mayoría de los casos, vender esto rápidamente y tener el dinero inmediatamente en tu cuenta. Sí lo puedes hacer, pero hay un lapso de tiempo que tienes que respetar para mostrar el inmueble, vender el inmueble y también para venderlo a una condición que sea interesante para ti, ¿no? Para venderlo a un precio adecuado, es decir, sin una pérdida sustancial del valor de ese bien. Otro inconveniente es que si tú compras una propiedad, también esto requiere de que tú la administres, esto requiere de que tú le hagas mantenimiento y puede requerir que tú le hagas algunas remodelaciones, que si se daña, por ejemplo, algo, lo tengas que reparar o, por ejemplo, debes hacer pintura del apartamento que compraste o debes modificar la cocina, por ejemplo, etc. Y finalmente, invertir en bienes inmuebles implica también una gran responsabilidad legal y financiera. Si no tienes la oportunidad o no tienes el dinero o no quieres invertir en bienes inmuebles, tienes otras opciones. Y esas otras opciones son, por ejemplo, invertir en la bolsa de valores. Ahora bien, debes tener bastante cuidado con esto. ¿Por qué? Porque hay empresas que suben su valor cuando hay periodos inflacionarios y hay otras que pierden su valor. Entonces vamos a hablar aquí un poquitico de esto y vamos también a hablar aquí de cuál es mi método de inversión favorita y cuál es el que yo hago. Y para hablar de esto, quisiera que nos enfoquemos en algo que dijo uno de los mejores inversionistas de todos los tiempos. Esta persona se llama Warren Buffett y es una persona que es bastante conocida en este mundo de las finanzas. Este legendario inversionista, que se llama Warren Buffett, ha recomendado invertir en fondos indexados para las personas promedio como tú y como yo. Por eso te quiero hablar aquí de qué son los fondos indexados y por qué pueden ser interesantes para nosotros. Un ejemplo de un fondo indexado es el fondo indexado que replica el índice del S&P 500. ¿Qué es el S&P 500? Bueno, el S&P 500 es un índice bursátil que incluye las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, como por ejemplo Apple, Tesla, Google, incluye un montón de empresas. Entonces, cuando tú compras este fondo indexado que replica el índice S&P 500, es como si compraras una pequeña porción de todas estas empresas y se disminuye el riesgo. ¿Por qué? Bueno, porque al comprar una cesta en donde posees una pequeña parte de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, estás diversificando un montón. Y quien dice diversificación, dice también disminución del riesgo asociado al invertir. Ahora bien, ¿cuáles son las compañías que componen el S&P 500? Bueno, tenemos por ejemplo Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Nvidia Corporation, Berkshire Hathaway, que es la compañía de Warren Buffett, la persona de quien te hablé ahorita. Tenemos un montón de empresas como Johnson & Johnson, JP Morgan, Procter & Gamble, Visa, Chevron, Pfizer,
etc. Tenemos un montón de empresas. Entonces, si volvemos a la definición de un fondo indexado, podemos decir que un fondo indexado es una cartera de acciones o de bonos diseñada para imitar la composición y el rendimiento de un índice del mercado financiero. Otra ventaja de los fondos indexados es que son más económicos que los fondos que son gestionados activamente. Y quisiera aquí que hablemos de las dos categorías más grandes de inversores que hay. Hay dos categorías principales: aquellos que creen en la gestión activa y aquellos que creen en la gestión pasiva. Los inversores que creen en la gestión pasiva estiman que es muy difícil superar el mercado y que ellos no quieren hacer esto. Ellos solamente quieren replicar el comportamiento del mercado y con esto están contentos. Mientras que los que creen en la gestión activa buscan siempre superar el mercado. Es decir, compran en acciones que ellos creen que están subevaluadas y ellos creen que estas acciones en algún momento van a subir de precio y quieren venderlas cuando estas acciones han subido de precio. Entonces siempre están allí mirando, siempre están allí estudiando, siempre tienes que estar allí pendiente de las actualizaciones políticas, geopolíticas, de la economía, etc. Entonces, las personas que se ocupan de la gestión activa siempre tienen que estar allí estudiando y hay un precio asociado que hay que pagar a esos estudios. ¿Y cuál es el precio a pagar? Bueno, o tienes que estar mucho tiempo allí pendiente de qué va a pasar y ver si compras o si vendes, o tienes que pagarle a alguien para que lo haga por ti y confiar en él o en ella o en ese organismo para la gestión de tu dinero. Mientras que las personas que hacen la gestión pasiva solamente buscan diversificar al máximo sus inversiones con el objetivo de disminuir los riesgos. Los inversores pasivos optimizan mucho sus costos porque no gastan ni tiempo ni dinero viendo cómo superar al mercado. Y como seguro ya te lo imaginas, mi método de inversión favorita es la inversión con la gestión pasiva. ¿Por qué? Bueno, primero porque me parece el más sencillo y segundo porque no hay que olvidar que el 95% de las inversiones en la bolsa son realizadas por inversores institucionales que disponen de informaciones más detalladas que una inversión lambda como tú y yo no poseemos. Por esta razón yo prefiero la inversión con la gestión pasiva. Sin dolores de cabeza, yo pongo mi dinero allí, por ejemplo, en el S&P 500, invierto constantemente una vez al mes y lo hago constantemente en el tiempo. Y mi horizonte de tiempo no es de aquí a 5 años, sino más allá de 10 años, 15 años, 20 años. Entonces, cuando tú ves la curva del S&P 500 en los últimos años, ves que a largo plazo esta curva ha ido creciendo y que las ganancias en promedio, luego de haberlo ajustado con la inflación, son de 7 o de 8%, lo que me parece a mí completamente interesante. Y por eso este es el método de inversión que me interesa más a mí. Y este es el método de inversión que Warren Buffett, el inversor que es súper conocido, el que te hablé ahorita, él recomienda este método de inversión para la mayoría de las personas como tú y como yo. Por eso estoy de acuerdo con lo que dijo Warren Buffett, de que tiene más sentido que el inversionista promedio compre todas las acciones que ofrece el S&P 500 al bajo precio que ofrece un fondo indexado. La mayor ventaja de los fondos indexados es que sus comisiones suelen ser más bajas, ya que requieren de menor actividad por parte del gestor. Algunos activos en los que puedes invertir para protegerte de la inflación son los llamados activos alternativos, como el oro y otros metales preciosos, por ejemplo. Y existen fondos indexados que te permiten comprar oro. El oro y los metales preciosos son un modo de inversión clásico contra la inflación. De hecho, muchas personas han considerado el oro como una moneda alternativa, especialmente en aquellos países en donde su moneda pierde mucho el valor. En estos países las personas tienden a comprar oro o comprar otras monedas fuertes para protegerse de la inflación. El oro es un activo físico que tiende a mantener su valor. Sin embargo, el oro no es una cobertura perfecta contra la inflación y tiene algunos inconvenientes.
¿Cuáles son estos inconvenientes? Vamos a verlos aquí. Cuando aumenta la inflación, los bancos centrales tienen tendencia a aumentar las tasas de interés como parte de la política monetaria. Y es por eso que aferrarse a un activo como el oro, que no paga rendimientos, no es tan valioso como aferrarse a un activo que sí los paga. Como lo hemos visto en este video y como lo vamos a seguir viendo, hay otros activos que pueden ser más interesantes para invertir. Puedes invertir, por ejemplo, en un fondo indexado que te permita comprar oro y que ese fondo guarde el oro en bóvedas. Al momento de invertir también puedes considerar los REITs. ¿Qué son los REITs? Bueno, su nombre viene del inglés. Significan Real Estate Investment Trusts y son empresas que poseen y que operan bienes inmuebles que generan ingresos. Como lo vimos ahorita, los precios de las propiedades y los alquileres tienden a subir cuando la inflación sube. Es por esto que puede ser interesante considerar los REITs. Un REIT consiste en un conjunto de bienes inmuebles que paga rendimientos a sus inversores. Existen también fondos indexados que te permiten comprar REITs. Como no todo es color de rosa, también te digo los inconvenientes de invertir en REITs. El primer inconveniente de invertir en REITs es que estos están sujetos a las volatilidades del mercado a corto plazo. Los estudios han demostrado que se tienen más rendimientos al invertir en los REITs cuando uno invierte en ellos a largo plazo. Otro inconveniente es el riesgo asociado a los REITs. Como todas las inversiones, hay un riesgo asociado a este tipo de inversiones. Te voy a dar un ejemplo. Cuando el virus comenzó en el 2020, el rendimiento de los REITs, especialmente aquellos que se concentraban en la industria hotelera, se desvaneció. ¿Por qué? Bueno, porque los consumidores dejaron de viajar y dejaron de quedarse en los hoteles. Y es por eso que todos los REITs concentrados en la hospitalidad perdieron su valor de la noche a la mañana y muchos perdieron sus dividendos. Otro inconveniente de los REITs es su sensibilidad a la tasa de interés. El aumento de las tasas de interés generalmente tienen un impacto negativo en el rendimiento de los REITs. ¿Por qué? Bueno, porque cuando las tasas de intereses aumentan, los REITs tienen tendencia a tener un rendimiento más bajo debido al incremento de los gastos en la tasa de interés. Otro inconveniente de los REITs es que estos pueden tener unas tarifas elevadas. Y recuerda algo importante, si ya tú hiciste tu tarea y ya tú estás invirtiendo tu dinero, no te desesperes si hay alguna incertidumbre. Piensa siempre en que cuando comenzaste tus inversiones pensaste en tener los resultados a largo plazo. Y por último tengo que hablarte de la inversión que puedes hacer en ti mismo o en ti misma. Esta es una de las inversiones más importantes. ¿Por qué? Porque antes de lanzarte a cualquier cosa, especialmente en este tema de las finanzas personales y de las inversiones, debes educarte tú primero. Sea lo que sea en que te eduques, por ejemplo, en cómo optimizar tus finanzas, cómo invertir mejor, cómo crear un negocio que te dé ingresos, va a ser el primer paso para que tú puedas salir adelante con ese objetivo que te propones. Y esto en el futuro aumentará tu poder adquisitivo. Esta inversión comienza con una educación de calidad y continúa con la actualización de las habilidades que vas aprendiendo. Es decir, una mejora continua. Ser capaz de mantenerte en ofrecer a tus clientes, por ejemplo, un producto o un servicio que ellos necesiten. O si, por ejemplo, trabajas en el sector privado y trabajas para una empresa, ser capaz de satisfacer las necesidades cambiantes de esa empresa pueden hacerte ser un empleado que aporta bastante valor agregado y que, por lo tanto, será apreciado y te dará una gran ventaja en términos profesionales. Esto puede ayudarte a aumentar tu salario, a proteger tu salario y también a proteger tu carrera. Ya llegamos al final de este video. Gracias por quedarte hasta el final. Un beso, un abrazo y nos vemos en el próximo video.